Yo soy Agus, soy un compañero de CEU y estoy estudiando ahora Ingeniería en Computación y estoy arrancando segundo año, así que bueno, y les presento ahora a Darío. Darío, Bueno, acá estoy. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. bueno, Agus, ¿me escuchas bien? Darío, ¿te podés presentar así los chicos te van conociendo un poco? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Darío Cabullo, soy ingeniero químico recibido de la Universidad Nacional de Córdoba, de los mismos cursos que ustedes. Eh, Actualmente soy ingeniero de campo en una empresa de servicio de petróleo que se llama Schlumberger, que estoy trabajando desde que me recibí en el año 2017. Eh, Así que bueno, estoy contento de formar parte de esta conversación, en la cual un poco el objetivo es que charlemos sobre mi experiencia personal, más que desde un aspecto técnico. Estoy abierto a que me corten en cualquier momento, me pregunten lo que quieran. La idea es que ustedes se saquen las dudas, ya sea sobre mi trabajo en particular o sobre mi experiencia, ¿no? Sí, el paso de la facultad y demás. Así que, Agus, no sé si vos querés arrancar con alguna pregunta o. Bueno, más que nada quería empezar preguntándote dónde estabas trabajando o dónde estuviste trabajando. Bueno, ya más o menos le diste una pista. Más o menos le di una pista. Sí, bueno, yo estoy trabajando desde el año 2017, desde septiembre de 2017, que fue cuando un par de meses después que me recibí, en una empresa de servicios de petróleo, como les decía, eh, Ujú. que básicamente en Vaca Muerta, o sea, ahora en Vaca Muerta, cuando empecé a trabajar en esta empresa, me fui estuve trabajando en otros países, en otra área de servicios de petróleo. Estuve como un año y medio en Arabia Saudita y 3 meses en Bahrein, que es una isla que está bien al frente. También estuve un par de meses en Bolivia, en Abu Dhabi, siempre trabajando lo mismo con el petróleo. La diferencia es que en estos países estaba trabajando con lo que es el petróleo convencional y acá en Argentina, cuando vengo en el 2019, empecé a trabajar en lo que es el petróleo no convencional, o conocido como Shale, que es donde estoy trabajando actualmente ya desde hace casi más de un año y medio. Digamos. Sí. Bueno, me robaste otra pregunta que era cómo habías empezado a trabajar con el petróleo, pero bueno. No, porque no te conté cómo empecé. No, y te cuento. En realidad, cómo empecé a trabajar con el petróleo es, bueno, las empresas en general, sobre todo las de petróleo, están muy interesadas en egresados de nuestra facultad porque tenemos una carga, más que una carga, un contenido teórico y social muy, muy grande. Están muy interesadas en la parte, o sea, en nuestro desarrollo profesional. Ujú. Y hay varias empresas que van a la facultad a hacer lo que se llama reclutamiento, que básicamente es contrataciones. Entonces, no sabía absolutamente nada de petróleo, o sea, nada, y bueno, particularmente en la parte de ingeniería química, no se ve a lo que yo iba a trabajar, digamos, lo que después me enteré que iba a trabajar en realidad. Pero bueno, estaba transcurriendo mi último año de la facultad, estaba haciendo una pasantía y viendo, bueno, buscando trabajo, a ver qué posibilidades había. Me enteré que había una empresa que ni siquiera sabía cómo pronunciar el nombre, que hacía un reclutamiento, fui y bueno, las empresas en general, sobre todo esta, que como te había contado se llama Sí. Schlumberger, es una empresa que tiene un sistema de reclutamiento bastante fuerte, por así decirlo, en donde tienen diversos mecanismos para ir eliminando en personas en instancias, digamos. Y Ujú. bueno, primero ves en la facultad, te dan una charla sobre la empresa, después te toman un examen básico para ver cómo estás con niveles básicos de física, matemática y lógica. Eh, Bien. Después de eso, si pasas, tenés una entrevista personal con las reclutadoras donde también te toman inglés. O sea, es un requisito hoy en día para las petroleras, te diría para un 90% de las petroleras que sepas hablar inglés. No te piden que seas bilingüe, pero sí que
lo manejes, entiendas al menos o te puedas expresar. Ese es el objetivo, digamos. Total, Que te después, defiendas, por lo menos. sí, que te defiendas. Y total, después lo vas perfeccionando, digamos. Entonces, bueno, cuando pasas esa entrevista, después te llevan a Neuquén, donde se hace una entrevista de 3 días, donde te tienen estudiando y haciéndote entrevistas todo el día. Bueno, ahí Verónica Basualdo pregunta cómo es el nombre de la empresa. El nombre de la empresa es Schlumberger, es con SCH, Schlumberger. Esta es una empresa internacional, multinacional, que tiene presencia en el país y en otros 104 países, si mal no recuerdo. Te llevan, como les decía, te llevan a Neuquén 3 días, donde estás en entrevistas, como se dice, tenés exposiciones, te hacen hacer trabajos, te buscan la forma de operación. La idea es que, sobre todo en puestos como el que yo estaba aspirando, soportar trabajo bajo presión. Porque tengan en cuenta que el petróleo es un tipo de trabajo donde hay mucha plata en el medio, muchísima plata. Entonces, los errores pueden costar carísimo, y no solamente por la plata, sino también por una cuestión ambiental. Que un error mío en mi trabajo hoy en día puede costar una afectación terrible al medio ambiente, así que tengo que saber cómo trabajar bajo presión. Y bueno, si pasas esta instancia, ya después te hacen una oferta, ya sea para quedarte en el país o para irte afuera. En mi caso fue la primera oferta a Estados Unidos, no podía recibirme a término, necesitaban que me recibiera para antes de marzo, yo me recibí en abril, así que cayó esa propuesta y la semana siguiente fue Arabia Saudita. Me ofrecieron Arabia Saudita. Yo no siquiera sabía dónde estaba, o sea, nunca me había interiorizado en conocer estos países del Medio Oriente, al menos su ubicación geográfica, obviamente. Así que nada, acepté y bueno, viajé. Viajé primero, generalmente todas las empresas de petróleo te hacen una... Sí. Como nosotros saliendo de la universidad no sabemos prácticamente nada de este tipo de tecnologías y demás, hacemos una escuela técnica, que en este caso para esta empresa dura 3 meses, en Abu Dhabi. Entonces, fuimos 3 meses a Abu Dhabi, 3 meses donde la pasé peor que los 5 años de la facultad. Fue un desafío personal bastante grande, pero bueno, lo sobreviví y acá estoy. Muy bien. Bueno, ahora nos gustaría saber más o menos cómo fue tu paso por la facultad, ya que nos dijiste que la capacitación fue bastante dura. Sí, mira, mi paso por la facultad depende mucho de cómo fue tu secundario, a veces ni siquiera tanto, sino no sé, las ganas o cuánto te entusiasma la carrera. En mi caso particular, yo fui a una escuela técnica muy buena de Río Tercero, soy de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, fui a la ENET y para ese entonces al menos la ENET te da una base de química muy fuerte y una base en cuanto no sé, una base de conocimientos muy, muy grande respecto a la química, y eso me llevó a que me facilitara bastante, al menos el primer año y medio, 2 años de la carrera en la parte química, entonces pude dedicarle más tiempo a la parte física y matemática, que era ni siquiera matemática también, teníamos una muy buena base, para decirles que en la secundaria nosotros ya salimos sabiendo integrales, derivadas y demás, algo que las secundarias no lo daban, o al menos no a la profundidad que lo vimos nosotros. Entonces, bueno, eso me facilitó bastante el primer tramo, que es el más chocante cuando salís de la secundaria, ¿no? Pero aún así estudié con amigos que habían salido de secundarias que no tenían tan buena base, y la verdad que, bueno, es una cuestión de sentarse y meterle para adelante. Una cuestión de actitud, ¿no? Cuando había una materia que a mí me costaba muchísimo, era la que más bola le daba, porque sabía que era la que más me iba a costar sacarla, intentaba promocionar todo siempre. He tenido que rendir materias por finales, me ha ido mal, me puse mal igual, pero bueno, la vas transitando, ¿no? Cuando menos querés acordar, los años van pasando y ya estás en quinto, y se te empieza a venir un mundo que por ahí uno está tan pendiente de pasar de año que cuando menos querés acordar ya estás en quinto año y tenés que empezar a buscar trabajo, ¿no?
Pero mi paso de la universidad fue muy lindo, sobre todo por las actividades extracurriculares que realicé, que es algo que también quiero aprovechar para recomendarles completamente. Sé que por ahí, por la dinámica de lo que es primer año y los cambios radicales que se viven, es difícil involucrarse en otras cuestiones, pero yo particularmente estuve muy metido en lo que es la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química, de ahí de la Facultad, INCO, para los estudiantes de Ingeniería Química, ¿no? Pero también cada carrera tiene su asociación. Así que tuve una fuerte participación en esta asociación, organizando congresos, en realidad jornadas de estudiantes, cursos, charlas, ¿no? Siempre estuve metido en ese tema y también participando de el centro de estudiantes. Yo, bueno, los conozco a los chicos del CEU porque fui parte de esta organización durante más de 3 años o 4 años en mi paso por la universidad, en la cual pude ser consejero directivo de la facultad por 3 años seguidos y siempre con la ayuda de los chicos, así con el compañerismo de los chicos del CEU, bueno, la verdad que más que compañeros somos amigos, muchos somos amigos hasta el día de hoy. Y eso también venció un poco lo que siempre se dice, que si participás en organizaciones, más te quita tiempo de estudio. Y sin embargo, para mí no fue una dificultad, todo lo contrario, fue una motivación. Participo muchísimo en otras organizaciones, a la carrera la pude terminar al día, después, bueno, me recibí como 2 años después por una decisión personal, pero digo, gran parte de lo que fue mi entrevista con Schlumberger en particular, tuvo que ver con hablar sobre mis experiencias en este tipo de organización, o en el CEU, Bien. o en el centro de estudiantes, perdón, en UNICO. Entonces, por eso les digo que a veces no es meramente hacer la carrera y terminarla ni en 5 años o en lo que vos quieras, sino también tener complementos que te faciliten la transición al área profesional, ¿no? Porque vos imagínate, si te recibís, la hacían 5 años, con test incluido, sos un bocho, y de pronto te presentás a una entrevista y tu currículum está en blanco porque nunca hiciste ni siquiera participaste de un congreso o de una charla o lo que sea, podés tener un promedio 9, pero quizá vas más para el área de última investigación, ¿no? Se fija mucho en tu promedio, una industria necesita verte que tengas una actividad en la universidad. Bueno, creo que fue eso en gran parte lo que a mí me ayudó a entrar a una empresa como esta, ¿no? Sí, o sea, como yo les digo a todos, lo más importante no es hacer la carrera en 5 años, 6, lo que sea. Lo más importante es el recorrido que vos haces. Exactamente, exactamente. Es más, a cada uno le va a llevar diferente cantidad de años y eso no significa absolutamente nada. O sea, Uh-huh. yo tuve la posibilidad de recibirme en 6 años y medio y después tengo otros amigos que se han recibido en 7, 7 y medio, 8 y todos están trabajando. Algunos que, bueno, de hecho, inclusive a mis amigos o conocidos que les ha costado conseguir trabajo, ha sido a quienes generalmente no han participado, digamos, de otros espacios que no sean meramente académicos de las clases, digamos, de la facultad. Y eso se Uh-huh. dificulta, digamos, cómo sabe la empresa que vos, no sé, cómo te llevas con la gente, cómo, ¿no? Es necesario, es necesario. No determinante, pero la verdad que te facilita muchísimo el paso al área profesional, digamos. Bien. Bueno, ahora haría bueno que, ya que estamos con el tema, eras un poco a unas recomendaciones a los chicos estos que están estudiando, ya sea ingenierías o ciencias naturales. Bien. A mí me tocó participar cuando estaba en la universidad en las charlas que daban a los ingresantes, ¿no? Me acuerdo del profesor de Argentina y yo siempre les digo, o en ese tipo de instancias siempre hablaba y les comentaba, hacía mucho hincapié en esto que hablamos recién. No importa cuánto tiempo les lleve, no importa cuántas veces desaprueben, o sea, el objetivo tiene que ser uno, si es que así quieren que sea, ¿no? Que es recibirse. Eh, Nunca se fijen en cuánto tiempo les está llevando, porque como les cuento, tengo amigos de
todo tipo de cantidad de años que se les ha llevado la carrera y están todos trabajando con muy buenos trabajos, propuestas muy interesantes. Así que el objetivo es concentrarse, dedicarle lo que haya que dedicar. Va a haber algunas materias que quizás les va a ser muy difícil. Siempre buscar ayuda cuando no se... O sea, el hecho de estudiar solo, yo lo veo como algo muy negativo, porque siempre necesitas de otro cerebro que mire las cosas de otra forma como lo estás viendo vos. Particularmente siempre me gustaron los grupos de estudio de 2 o 3 personas, obviamente personas en las cuales se pueda estudiar y que tengan la misma dinámica de funcionamiento que cada uno. Eso lo van a ir descubriendo a medida que pase el tiempo, pero es necesario tener grupos de estudio, juntarse a resolver ejercicios, si por ahí el teórico te gusta estudiarlo solo, bueno, pero al menos juntarnos en la parte práctica para debatir y demás, ¿no? Esto de la soledad nos ayuda en la facultad. Y nada, eso, o sea, la nota, yo tampoco nunca le di bola a la nota, de hecho no soy ni de palo uno de los promedios más altos de la facultad, 7 y pico, y sin embargo nunca me estuve fijando en cuánto me sacaba, porque en realidad es relativo. O sea, bueno, si querés hacer investigación quizás sí, tengas que darle bola a eso, pero una empresa nunca te va a dejar de lado porque frente a alguien que tenga promedio 7, o si vos tenés 6, alguien que tenga promedio 7. Yo creo que se fijan mucho más en lo que hiciste extracurricular que el promedio en sí que tengas en la carrera. Así que eso es por lo menos lo que yo recomiendo. Bueno. Bien. Y ahora, viendo más el tema de la empresa de Vaca Muerta, Sí. sería bueno que nos contaras dónde está ubicada la cuenca esta de Vaca Muerta. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que nos pasó como país en lo que respecta a Vaca Muerta, porque nos dejó muy bien posicionados a nivel mundial. Les voy a tirar un par de datos para por ahí lo que no saben de lo que es Vaca Muerta, para que tomemos dimensión de lo que es, ¿no? Primero que la tuvimos siempre ahí abajo, en la zona de la cuenca neuquina. Es un yacimiento que en realidad no se le está mal llamado yacimiento, porque en realidad son como capas de sedimentación que se hacen. No es un yacimiento. Uno por ahí se imagina el típico que ve en la tele, digamos, que es como una burbuja grande donde está el petróleo, arriba el gas, entonces uno baja, llega hasta el punto y lo extrae. Bueno, esto es muy diferente. Vaca Muerta abarca 4 provincias, ¿no? Está en la cuenca neuquina, se abarca Neuquén, La Pampa, Mendoza y Río Negro. Tiene como más de 35.000 kilómetros cuadrados de extensión, es muy grande. Y no, como les decía, no es como una burbuja de petróleo, sino que en realidad es una sedimentación que va a lo largo de estos 35.000 kilómetros cuadrados en esta zona, ¿no? Que puede variar desde 60 hasta 500 y pico de metros, ¿no? O sea, no es algo uniforme. O sea, podrían encontrar en una zona, por ejemplo acá, a unos tantos kilómetros o metros más acá, encontras más abajo, después más arriba. No va siempre lo mismo, sino que va haciendo esto, va bajando, a veces se hace más fino, a veces más grueso, a veces se hace puntiagudo para arriba, digamos. Tiene muchísimas formas, que eso justamente cuando en la parte de geología se va analizando y estudiando, se va descubriendo, como se llaman mapas tridimensionales de cómo está dispuesta la cuenca. Este petróleo o gas se llama no convencional porque está contenido en una roca, que imagínensela como si fuera una piedra pómez, que está llena de una piedra porosa, entonces el petróleo está ahí. Por lo tanto, si nosotros en el petróleo convencional empezamos a perforar y llegamos a una zona en donde está el petróleo, y por la misma presión que tiene abajo la tierra, el reservorio fluye para arriba. Pero en cambio acá no. Cuando perforamos, llegamos hasta la zona de Vaca Muerta, pero no sale por presión propia para arriba, para la superficie del petróleo. Entonces hay que hacer lo que se llama fracking. Lo tan criticado que es el fracking, pero es la única forma que se sabe hasta el momento que se puede extraer este tipo de petróleo no convencional, o shale, que se llama. Entonces lo que se hace es, se excava, ¿no?, hasta la zona de Vaca Muerta, que está aproximadamente a unos
2.900 metros, 3.000 metros desde la superficie de la Tierra, se excava en vertical y por tecnología direccional que se llama, que tienen las empresas como la que yo trabajo, pero otras también, se empieza a perforar para un costado, ¿no? Se hace lateral el pozo, o sea que tenemos una parte vertical del pozo hasta casi 3.000 metros y después la parte vertical va todo lo que quiere que vaya el pozo, digamos, en Vaca Muerta, ¿no? Generalmente estos pozos tienen, desde que termina la vertical, son 2.000 metros más metiéndose en Vaca Muerta de manera horizontal, ¿no? A partir de ahí entra lo que yo hago, que es básicamente nosotros o sea, tenemos un sistema de control de presión. Imagínense, a ver, pongamos el número, generalmente Vaca Muerta tiene 6.000 PSI, 6.000 PSI de presión. Si lo pasáramos a atmósferas, que es por 15, bueno, no sé la calculadora, pero bueno, son aproximadamente 400 atmósferas, ¿no? O sea, es mucha presión. Imagínense un compresor común para inflar una goma de un vehículo tiene 3 PSI. Bueno, esto tiene 3 atmósferas, perdón, esto tiene 400 atmósferas. Entonces hay que tener sistemas de control de presión en la boca de pozo, donde nosotros introducimos un cable, en la punta de ese cable va una herramienta que contiene explosivos, que son como balas. Nosotros bajamos primero en la vertical, bajamos por la misma gravedad, por el peso de la herramienta, va bajando la herramienta, ¿no? Y hasta que llega un punto cuando se empieza a hacer horizontal, que ella no baja más, por lo tanto lo que hacemos es bombear un fluido, que es agua, bombeamos y por el mismo bombeo va pechando la herramienta en la parte horizontal, ¿no? Si no se entiende, cualquier cosa, díganme. Pero bueno, esa es la idea, es bombear la herramienta hasta el fondo, hasta el punto que queramos ir, y detonamos estos explosivos, que son como balas, y se provoca lo que es la comunicación entre el tubo de producción, ¿no? Y el reservorio. Una vez que está esta detonación, sacamos a superficie, sacamos la herramienta detonada y demás, y ahí entra fracking, o el set de fractura, que lo que hace básicamente es bombear fluido a mucha más alta presión, que creo que sean hasta 14.000, 15.000 PSI, bombean fluido, y lo que van haciendo es rompiendo la formación. Este fluido de alta presión rompe la formación de manera lateral, provocando que esas burbujas de que está contenido el gas o el petróleo se vayan rompiendo e intercomunicándose entre sí. Y de esa forma, ahí sí el petróleo puede fluir hacia el tubo de producción y de ahí venir a superficie. Eso es básicamente lo que hago. Esta Vaca Muerta es, un dato muy importante que voy a decir, es el segundo en el mundo en tamaño de gas shale. O sea, imagínense, Argentina tiene el segundo yacimiento más grande del mundo en gas shale y somos el cuarto, ¿no?, de petróleo no convencional. Y uno por ahí se piensa que, no sé, hay tantos países petroleros. Somos segundos en gas no convencional y cuartos en petróleo convencional. Esto quiere decir que tenemos en no convencional más gas que Rusia, ¿no?, y más petróleo que Venezuela. Pero, obviamente, ellos tienen otro tipo de petróleo, que es el convencional. Tienen muchísimas reservas de gas y petróleo del convencional, pero nosotros en lo convencional estamos a ese nivel. Por eso es muy importante que, la forma de explotarlo y darle a Argentina un respiro económico en cuanto a la producción. Así que, bueno. Bien. Ahora, bueno, nos gustaría saber un poco cómo es la experiencia de trabajar en el campo o en el rubro. Bueno, el petróleo es un rubro bastante particular que se sale de eje de los demás rubros porque, bueno, es bastante sacrificado, es un trabajo muy entretenido, o sea, lo que haces acá no lo vas a aprender en otro lado. Se manejan herramientas muy caras, un error del ingeniero puede costar muchísima plata. Entonces, imagínense que producir un solo pozo sale entre 10 y 12 millones de dólares y una macana que me puede llegar a mandar yo puede provocar el abandono de ese pozo. O sea, imagínense, o sea, es muy complejo lo que nosotros tenemos que saber, las habilidades que tenemos que manejar, pero que las aprendes, no es que viene de la universidad y demás. Las empresas se encargan de enseñártela. Y tenemos una cuota adicional que más que un jefe por ahí que te puede llegar a tocar en una empresa con cualquier otro rubro, un jefe
medio rompe, ¿no? Que jode por un montón de cosas. Bueno, acá tenemos una empresa que es el Ujú. cliente, está demandando constantemente resultados y saber por qué haces lo que haces. O sea, ¿no? Trabajas bajo presión constantemente. Obviamente hay lugares donde se trabaja un poco más tranquilo, pero bueno, este rubro tiene eso, que trabajas bajo mucha presión del cliente y obviamente de tus supervisores también, porque no quieren que te manden ninguna macana. Eh, Te da la posibilidad también de conocer muchos países del mundo, como me ha tocado a mí, quizá países que no hubiera elegido para irme de vacaciones en otra situación. Trabajar en Medio Oriente a mí me abrió muchísimo la cabeza, me hizo valorar muchísimas cosas que tenemos en Argentina que no existen en otras partes del mundo y que solamente yéndote a ese tipo de lugares te das cuenta lo importante de nuestra educación pública, lo importante de nuestro sistema de organización, que por ahí uno lo cree caótico, pero que al menos funciona y va. En otros países realmente no lo hay. Y lo que y tu trabajo vale nada, gente con contratos muy precarios, que trabajan quizás 20 veces más que nosotros en Argentina y cobran 20 veces menos. Entonces, bueno, nada, te encontrás con ese tipo de situaciones que te hacen valorar mucho el país, te hacen extrañar también mucho tu familia, ¿no? Hay, bueno, cosas personales que fueron pasando en mi experiencia, por ejemplo, que me hicieron crecer. Eh, Pasás quizás mucho tiempo afuera de tu casa, no, yo ahora obviamente trabajo en Neuquén, estoy de 2/3 parte del año estoy en Neuquén. Eh, entonces, bueno, eso también, para el que quiera entrar en el rubro, que le interese en un futuro, es algo que se tiene que saber, ¿no? Un trabajo sacrificado que quizás te pueda dar una estabilidad económica, pero bajo un sacrificio personal, que, bueno, cada uno sabe hasta dónde está dispuesto a dar. Pero lo valoro como muy positivo. O sea, a mí me enseñó muchísimo, conocí muchísima gente interesante, muchas culturas, así que yo, la verdad que mi saldo es muy positivo trabajar acá. Bien. Entonces, en resumen, sería un trabajo como muy sacrificado, tanto física, mental y emocionalmente. Pero a la vez estaría, si te gusta, está Eh, muy bueno. no es que estás sufriendo todos los días, no es que, o sea, hay momentos que les pasas muy mal porque pasa algo en el pozo y de pronto tenés que estar 2 días sin dormir, entonces en ese momento querés matar a todo el mundo y bueno, y después podés dormir, te relajás y de pronto viene... A mí particularmente lo que me gusta es que cada trabajo es un desafío, o sea, nunca va a ser lo Ujú. mismo, por más que yo haga lo mismo en mi segmento que es Warline, por más que haga siempre lo mismo, cada trabajo es diferente, porque vas a un pozo diferente donde las complicaciones, donde la geometría del pozo es diferente, eh, las complicaciones que aparecen son diferentes, entonces nunca va a ser lo mismo a pesar de que sí sea el mismo trabajo. Y eso es lo que particularmente a mí me gusta. A veces renegas, a veces el trabajo va sin ningún problema. Eh, pero bueno, nada, es sacrificado, es un trabajo sacrificado que demanda mucha voluntad personal, saber que vas a pasar tiempo fuera de tu casa, eh, pero que sin duda vas a aprender una tecnología increíble. No, aparte, primero que nunca dejas de aprender, porque yo particularmente estoy en Warline, pero el espectro de trabajo de la empresa mía en la que trabajo es muy grande, entonces siempre estás aprendiendo y sentís que por ahí te desborda la cantidad de cosas, pero llegas 2 o 3 años después y pones a pensar la cantidad de cosas que has aprendido y Ujú. también la peligrosidad donde trabajas. O sea, yo trabajo con explosivos, armo cañones, sistemas de detonación con explosivos, que en Arabia Saudita, por ejemplo, cuando trabajaba allá con lo mismo, me tenía que escoltar la policía para ir a los pozos, no te dejan ir solo. Trabajo con radiación, con elementos radiactivos, entonces, digo, uno por ahí ya lo naturaliza, pero después cuando te das cuenta, en el mundo que estés inmerso es más que interesante. Pero bueno, sacrificado. Es así. Nada puede ser tan lindo, digamos. O sea, tiene su parte linda, pero su parte muy fea, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ujú. Bien. Eh, Ahora, bueno, tenía unas preguntas que era si todo el petróleo que se extrae es para qué consume, qué para combustible, para otras cosas. Claro.
Yo no sé bien los números, pero la mayoría del gas que consumimos, del gas que producimos, por ejemplo, es para consumo interno. La mayoría del gas es para consumo interno. Tengan en cuenta que la producción industrial argentina eh, está basada o sea, su generación de energía o consumo está a partir de gas. Y el petróleo también queda como, la mayoría queda para consumo interno, para abastecer, se va para las destilerías, digamos, las refinerías, perdón, que es donde se lo procesa, se producen los distintos tipos de combustibles que tenemos, pero no somos un país productor o exportador de petróleo y gas. Eventualmente lo hemos hecho, pero eso tampoco nos convierte en un país productor y exportador de gas. Pero sí, casi la mayoría de lo que producimos es para consumo interno y eventualmente si hay algunas sobras se puede vender a países limítrofes, digamos, pero sí, es así. Bien. Y bueno, la otra pregunta era qué tipo de utilidades se les puede dar, pero más o menos dijiste que consumo propio del país, ya Sí, sea sí, como combustibles de líquidos o el gas. exactamente, exactamente. Principalmente es eso, ¿no? Gran parte del petróleo que producimos se va a las refinerías y ahí, bueno, en lo que son las naftas, las gasolinas, los querosenes, en la destilería, en las refinerías que están ubicadas mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires, algunas que en Córdoba, las empresas transportan todos los barriles que producen ahí para refinarlo. Sí, bien. Bueno, ahora estaría bueno hablar más de cosas a futuro, Ujú, como cómo es el desarrollo de Vaca Muerta en relación al desarrollo nacional. ujú. Eh, bueno, esto es una visión, quizás es una visión personal de cómo he visto que ha transcurrido la situación del petróleo en Argentina en este tiempo que trabajo acá. Quizás no es una opinión de alguien experto en el tema, pero lo que yo veo es que, bueno, particular, o sea, desde el 2013 que se empezó, fíjese, hace muy poquito tiempo, que se empezó a explotar Vaca Muerta y que recibimos la financiación necesaria para poder explotarla. Creo que si mal no recuerdo, el primer, la primera empresa que lo explotó fue Chevron con YPF, si mal no recuerdo. Eh, Ujú. Fíjense que estamos en 2020 y hace poquitos años, 8 años apenas que se está explotando y el crecimiento de lo que fue la producción fue terrible, o sea, terriblemente grande, inimaginable. Se fueron consiguiendo los fondos necesarios bueno, se fue siempre todos los años aumentando producción. El petróleo recibió un golpe el año pasado con el tema del barril, que no sé si están todos al tanto, pero por distintas disputas geopolíticas de los países productores. Bueno, el precio del barril de petróleo cayó muchísimo y para países como nosotros, en vías de desarrollo y que tienen este tipo de proyectos de gran envergadura, pero que necesitan financiación, fue un golpe fuerte. Eh, bueno, que llevó al despido de personal, al freno de inversiones y demás, hasta que, bueno, de a poco se fue recuperando. La pandemia terminó de dar el golpe final, pero bueno, obviamente es una Vaca Muerta, Ujú. tremendo interés para muchísimas empresas. De hecho, no me acuerdo el nombre de la empresa ahora, pero estaba leyendo acerca de ciertas empresas que están consiguiendo las habilitaciones para venir a seguir explotándolo. Entonces, hay un interés muy grande para muchísimas empresas. Actualmente hay aproximadamente entre 30 y 40 empresas trabajando ahí. Van a venir más. De a poco, a medida que vayamos saliendo de la pandemia, se va a ir mejorando la situación. De hecho, ahora veníamos por ejemplo, fue más o menos septiembre, octubre del año pasado, donde bueno, el panorama era bastante negro, pero de a poco y con cierto sigilo las empresas van volviendo a invertir de a poquito, o sea, porque tampoco es que quieren largarse de lleno de nuevo, sino que van evaluando cómo va el precio Sí. del petróleo y demás, pero de a poco Ujú. se va reactivando la economía petrolera. Y bueno, la idea es que aproximadamente el año que viene se vuelva a su estado natural desde antes de la pandemia y
y bueno, que las proyecciones para el 2030 también son muy buenas, ¿no? Hay ciertos artículos que lanzó YPF donde las proyecciones para el 2030 son muy prometedoras, con mucha generación de trabajo. La idea es tener 500.000 puestos de trabajo activos en Vaca Muerta para lo que es el 2025 y 2030, o sea, hay una apuesta fuerte y bueno, nada, es algo que si se acompaña internacionalmente con la economía interna, es algo que pasa ahí con su boom natural, digamos. Sí. Sí, más que nada, también el tema del crecimiento nacional respecto a la población, a la economía, la cultura, Sí, sí, sí. todo va a ayudar de cierta manera. Sí, sí, totalmente, totalmente es así. No, yo lo veo con muy buenos ojos, y bueno, se están invirtiendo nuevamente, así que yo creo que somos varios los que estamos en esa línea, digamos. Sí. Bueno, sería bueno ahora saber un poco, me contaste qué es lo que hace todo eso, sería bueno saber el rol que pueden tomar los ingenieros en industrias de estas del petróleo. El rol del ingeniero en esta industria. Bueno, una peculiaridad que tiene este tipo de industria es que, salvo que bueno, que seas ingeniero de petróleo y demás, yo lo que me encontré con el Schlumberger en particular es que el Schlumberger no busca ingenieros o químicos o de petróleo. De hecho, un compañero mío es ingeniero aeronáutico y está trabajando en la misma línea que yo. Entonces, lo que busca las empresas de petróleo generalmente es que seas ingeniero, o sea, que tengas la mentalidad de ingeniero, es que seas un cuadrado. No, que tengas la estructura y la capacidad de aprender que tiene un ingeniero, ¿no? Porque más que mal nosotros nos dan un montón de cosas y van a ir aprendiendo un montón de cosas en la carrera que después, en el 90% de los casos te vas a terminar olvidando, pero vas a tener la capacidad de saber dónde buscar la información, o vas a tener la capacidad de ver algo y aprenderlo rápido. Entonces no es que los 5 años de la carrera vos te lo vas a terminar, te vas a recibir y vas a acordarte lo que viste en segundo, te vas a acordar más de los conocimientos que fuiste concatenando a lo largo de los años, pero no de alguna ecuación en particular, mucho menos de álgebra, ¿no? Entonces, lo que buscan estas empresas es que vos tengas la mentalidad y la capacidad de aprender de un ingeniero, más que qué ingeniería hiciste. Y de ahí es en particular esta empresa, pero después hay otras empresas que buscan geólogos, en particular para obviamente desarrollarse en el área de geología, u otras empresas que buscan ingenieros de petróleo para desarrollarse en ámbitos de terminación, que se llama, que es para poner a producir el pozo, y que sí lo ve un ingeniero en petróleo. Pero geólogos o cualquier ingeniería se puede trabajar en industria porque no hay una universidad que te enseñe 100% lo que vas a aprender en esta industria, así que la terminas aprendiendo. Y nuestro rol es totalmente activo. Generalmente los ingenieros nos dan puestos de supervisión, o sea, puestos que implican tener gente a cargo. O sea, yo me recibí de la facultad, fui 3 meses a la escuela técnica e instantáneamente pasé a tener 3 personas a cargo, 4 personas a cargo de un pozo. Entonces, yo mirándolo para atrás, o sea, nada, en ese momento lo naturalicé mucho, pero es fuerte, ¿no? Es más que importante. Por eso es que hago hincapié en estas cuestiones de hacer otras cosas aparte de cursar y rendir, para que te dé habilidades de comunicación, ¿no? De cómo, de no tener vergüenza de hablar, de poder plantarte cuando tenés que plantarte, proponer, digo, esto es muy importante. Y en ese aspecto, en nuestra facultad estamos muy bien vistos. De hecho, somos una de las pocas facultades del país en la que va Schlumberger en particular a buscar ingenieros, ¿no? Ingenieros o geólogos. Así que nuestro rol es muy bien visto, muy bien visto. Ahí estoy. Bien, ahí, perdón. Estoy viendo algunas preguntas acá. Sí, eso te voy a decir que había unas preguntas. Luis, ahí dice, sí, solo buscan ingenieros químicos, otras carreras. Bueno, eso lo respondí un poco recién.
en realidad es de cualquier ingeniería, no les importa que seas. De hecho, en el reclutamiento es como normalizador, digamos, ahí se ve que en los exámenes y demás se ve que tengas los conocimientos mínimos, pero nada más. Países sin ingeniería petrolera. Sí, en otros países, Verónica pregunta si en otros países enseñan ingeniería petrolera, sí, sobre todo, por ejemplo, en Arabia Saudita es muy fuerte, de hecho es su principal producto en la economía, entonces sí enseñan ingeniería en petróleo, muy buena, de hecho, muy buena, pero también he trabajado con compañeros de Indonesia, de Pakistán, y todos han aprendido, la mayoría habían ido a ingeniería en petróleo, y yo siendo ingeniero químico, u otro compañero con el que viajé, que era ingeniero electrónico, no, la verdad que estábamos a la par. Quizás les fue más fácil asociar ciertas cosas, pero la verdad que la Universidad Nacional de Córdoba te recontra prepara para este tipo de situaciones. ¿Siempre pensaste en trabajar en la industria del petróleo? Pregunta Julieta. No, de hecho no sabía nada de petróleo. Fue la primera que tiré como para ver. Yo todavía estaba cursando las últimas materias y no, estaba en el 2016. No, ya había terminado de cursar, estaba haciendo pasantía y tesis. O sea, no, nunca tuve idea de a qué rubro ir. O sea, ingeniero químico, tenemos un abanico gigante del tipo de empresas que podemos trabajar, y me recibí sin saber qué quería hacer. Sí estaba seguro que no quería investigación, porque no me gusta el laboratorio, pero nunca ni me imaginé, ni lo había escuchado siquiera lo que era la industria del petróleo. Ni sabía lo que era Schlumberger, nada. Y fui por ir, como seguramente le va a tocar a usted en un futuro, empezar a probar y ver, y en muchos casos van a entrar a un lugar donde no les gusta, y en otros casos quizás le peguen de una, como a mí, me pasó. Eh, y bueno, fui y terminé quedando, y viajé a Abu Dhabi a la escuela técnica sin saber qué iba a hacer, porque los reclutadores como que no te pueden explicar qué vas a hacer si no tenés conocido, no lo ves en la facultad, ¿no? Entonces, nada, fue ir un poco a ciegas, pero es tan dinámica, a mí me gustó tanto la dinámica del trabajo que bueno, me terminé agarrando ritmo. Pero bueno, no sabía qué iba a hacer básicamente. Así que no sé si se contesta. Ahí. No sé si hay alguna otra pregunta que tengas vos. Eso iba a decir. No, yo tengo una más, pero estaría Sí, bueno que los chicos también pregunten sí, algo ahí más. los chicos pregunten, por ahí si la quieren hacer, no sé, que destraben el micrófono también, así me dejo de escuchar yo y solamente. Eh, si tuviera que elegir otro trabajo como ingeniero que no tenga relación con el petróleo, ¿qué elegirías? Bueno, creo que particularmente mi visión de lo que es este trabajo, siempre desde que entré, supe que no lo quería para siempre, porque bueno, nada, es una experiencia increíble, no me arrepiento de ninguna decisión que tomé, eh, todo lo contrario, pero el estilo de vida no es para cualquiera. Y no es para cualquiera, no porque sean incapaces, sino porque, bueno, algunos tienen ciertos intereses o valoran más ciertas cosas que otros. En mi caso, estar lejos de mi familia fue un factor bastante determinante. Eh, y sobre todo cuando en este tipo de empresas, cuando vos sos internacional, te buscan explotar de alguna manera. Así que siempre supe que era por un tiempo. Entonces yo lo que quiero es, y acá viene otra cuestión, cuando vos te desarrollás en el petróleo, es tan particular lo que haces que empezás a perder pisada de lo que es la ingeniería, ¿no? De lo que vos estudiaste. O sea, que eso en la geología no tanto, pero si es una ingeniería sí. Entonces yo en ingeniería química no apliqué nada de esto en el trabajo que tengo hoy en día. Nada. Entonces siempre supe que en cierto tiempo quería volver a la ingeniería, porque nada, ¿quién va a querer contratar en una empresa alimenticia como Arcor a un ingeniero químico que hace 10 años que está trabajando en el petróleo y que no sabe nada de producción, que no ya se olvidó cómo funcionaba una centrífuga, un intercambiador de calor? O sea, entonces mi objetivo fue siempre estar un tiempo y volver. Así que yo creo
volvería a trabajar a una industria alimenticia. Una industria alimenticia donde, a la parte de procesos, eso es a lo que apunto, digamos, ¿no? ¿Y en dónde hice la pasantía? Pregunta Julieta. La pasantía la hice en una empresa acá de Córdoba que se llama Refinerías del Centro. Estuve 9 meses ahí, pero era un trabajo de laboratorio, así que estuve 9 meses y fue bastante, o sea, nada, me costó mucho porque no me gusta el laboratorio, entonces lo hice por la pasantía a los 3 meses, después por una cuestión de independencia económica me terminé quedando hasta los 9 meses, pero me costó mucho porque no es lo que me gusta. No me gusta el trabajo rutinario, entonces fue difícil hasta que un día me cansé, renuncié. Yo me recibo un 11 de abril de 2017, renuncié el 29, 28 de abril aproximadamente, y ya tenía la oferta para irme a Arabia Saudita, pero me iba en septiembre. Así que estuve todos esos meses sin trabajar y después me fui ya con trabajo en el número. Pero bueno, les va a pasar sí o sí que no van a saber qué van a querer, pero eso no tiene que para nada ser un impedimento. De hecho, les digo, me recibí sin saber qué quería hacer y lo vas buscando y van a encontrar trabajos que no les van a gustar. No es la muerte de nadie, simplemente seguir buscando, quizás aguantarse un poquito. Hay que por ahí intentar, al menos yo, siempre intentar no renunciar sin trabajo, sino todo lo contrario, empezar una búsqueda y poder irme con trabajo, pero altibajos emocionales los van a tener durante toda la carrera, durante toda su vida profesional. Quizás llega un punto en su carrera donde estén en lo alto y de pronto se den cuenta que no es lo que quieren, y bueno, salir de la zona de confort, romper con eso es difícil, pero yo creo que hay que hacerlo, ¿no? No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. A veces quizás les va a tocar estar en un trabajo donde se gana bien, pero que no les gusta, entonces eso a la larga sí o sí les va a terminar afectando y van a tener que poner una balanza la estabilidad económica frente a su salud mental. Entonces, bueno, eso también son cosas, y en la misma carrera también les va a pasar, ¿no? Así que eso es parte de todo lo que van a atravesar. Y es importante esto que dijiste porque es como que engloba todas las ingenierías, Sí. incluso biología y geología. Sí, 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 sin lugar a dudas. Lo van a pasar sí o sí en toda la carrera, va a haber ciertas, no sé, docentes que los van a hacer parir y bueno, es como un jefe que los va a hacer parir, digamos, es más de lo mismo, ¿no? Si bien va a cambiar el ámbito, pero tiene que ver con cosas que les va a pasar durante toda su carrera profesional, ¿no? Así que no hay que bajar los brazos, digamos. Al menos yo lo que me planteaba era, bueno, sí, estudié como un burazo durante una semana, 2 semanas, a full, pasé de largo, todo, igual me va mal. Bueno, si hay que gritar, romper algo por la bronca, llorar, lo que vos quieras lo hacés, pero el otro día, un día nuevo, arranca de nuevo y le metés para el segundo turno. O sea, es así, digamos, no te queda otra. Cuando trabajen en una empresa va a ser lo mismo. Quizás se van a mandar una cagada, los va a agarrar 3 o 4 jefes a la vez, un poco más le van a querer pegar y bueno, te vas a sentir una mierda, pero después el otro día seguís, digamos, y le das una oportunidad a eso y te terminás sintiendo bien porque, aparte, partí que aprender de los errores, ¿no? Yo de cada vez que rendí mal una materia aprendí algo. Entonces siempre lo importante es sacar de esa experiencia negativa algo positivo y no lo digo como algo utilizado, sino que personalmente a mí cada experiencia negativa me saqué algo muy positivo. Así que nada, en ese aspecto lo van a tener que atravesar sí o sí. Luis pregunta, ¿qué más extrañas de la facultad? ¿Tenés pensado hacer otra carrera más, algún doctorado o maestría? Bueno, a mí me costó muchísimo salir de la facultad, sentimentalmente, porque, bueno, como les contaba, tuve una participación muy fuerte de lo que en las organizaciones estudiantiles y en el Centro Nacional de Ingeniería Química, hice muchísimos amigos, entonces estaba en mi salsa, ya le había agarrado la mano a la facultad, sabía cuánto necesitaba para estudiar, para poder llegar bien, salía de joda, estaban todos mis amigos acá, entonces irme de la facultad
no fue difícil, no es que me deprimí, pero sí me puso triste y me llevó un par de meses salir de eso hasta que te cambie el chip de que ya sos totalmente un adulto, en que tenés que empezar a vivir por tus propios medios. Pero la extrañé y la sigo extrañando. De hecho, cuando tengo oportunidad, voy a la facultad, visito a mis profes, hablo con mis amigos de algunos que siguen estudiando, otros que no. O sea, qué sé yo, es difícil en ese aspecto. Hay otros que no, ¿no? Hay otros que la odiaron tanto la facultad que terminaron los 5 años y nos vimos en Disney, no quisieron volver nunca más. Pero bueno, es parte de cómo lo vivió cada uno. Para mí, la facultad fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida, aún todo lo que sufrí y todo lo que le pasé mal, sigue siendo una etapa que me encantaría volver y nada, me llevé muchas cosas muy copadas de eso. Eh, no, otra carrera no, no haría otra carrera porque demanda, o sea, trabajar y hacer otra carrera ya es demasiado complicado, lo vivo en carne propia con mi hermano, que él está trabajando y estudiando, si viene otra cosa, pero me parece, no tengo, en este momento no es una de mis opciones, digamos. Y doctorado, maestría, bueno, eso depende mucho a dónde quieras orientar tu perfil profesional. Tengan en cuenta que cuando vos haces un doctorado, por ejemplo, es difícil después, si vos terminás la carrera y arrancas un doctorado, si vos querés hacer investigación o dar docencia y más, perfecto, mientras más cosas tengas hechas, mejor para tu perfil. Pero si vos querés trabajar en la industria o querés trabajar en donde sea, que aparte de lo que es la investigación, tener un doctorado muchas veces te lleva a que estés sobrecalificado por el puesto. Entonces, nada, ¿para qué vamos a contratar un doctor en X cosa si un ingeniero recién recibido también lo puede hacer, digamos? Entonces terminás quedando sobrecalificado. La maestría no tanto, por ahí la maestría es como una pequeña especialización más general sobre ciertos ámbitos que te pueden ayudar, pero ya el doctorado es un perfilamiento de tu carrera para un área más científica, entonces, bueno, ya ahí es lo que ustedes decían. Gabriel pregunta si me mandé alguna macana alguna vez. Muchísimas, muchísimas. Tuve situaciones muy fuertes que sí, sí, o sea, en toda mi carrera profesional me he mandado, en esta empresa mayoritariamente me he mandado macanas, la mayoría las pude cubrir, no por ocultarlas, sino por tratar de resolverlas en el momento. Bueno, a veces cubrirlas también, porque uno va desarrollando esa capacidad de, si te mandas una macana, ver la forma de que de solucionar rápido y que no se enteren. Más que todo para que no te caigan la pega, digamos, porque de última es solucionable. Pero he tenido en este trabajo situaciones muy, muy traumáticas en las cuales tenés que sacar lo mejor de vos, todo tu profesionalismo, de donde sea que lo tengas, para poder resolverlas. Y bueno, sí, han sido experiencias que hoy en día nada, las cuento como si nada, pero en el momento me habrá sacado más de una cara. Si me gustaría ser docente, sí, me encantaría. De hecho, es una de las cosas que estoy aspirando al corto plazo. Siempre practiqué la docencia de manera informal, ya sea con ayudantías en las cátedras que iba cursando o daba clases particulares. Mi idea ahora es meterme en la universidad a dar clases porque es algo que me encanta y bueno, creo que estar en la búsqueda también de tener algún tipo de trabajo que me permita hacerlo. Así que sí, sí, sí. No sé si hay alguna otra pregunta que tengas, Agu, o otro chico, a ver que quieran hacer otra pregunta. No sé, si querés te puedo hacer alguna yo, Sí, sí, mientras los por chicos van favor. pensando. A ver qué me queda. Bueno, me quedaba una pregunta que era cómo está en la actualidad con respecto al trabajo de la pandemia. Bueno, fue complicado el trabajo en la pandemia. Yo particularmente tuve la suerte de tomarme el último vuelo de Neuquén para Córdoba antes de que arranque la pandemia, así que pasé como 5 meses sin trabajar. Bueno, la suerte entre comillas, ¿no? Pero bueno, las empresas lo que hicieron fue tratar de
de sobrevivir como pudieron, pagándole al mínimo a los empleados para no tener que echarlos. Cubrían ciertos trabajos mínimos que tenían que ver con, bueno, no podés dejar un pozo en producción y no tener gente que esté controlando o sea, la presión, los caudales y demás, así que siempre hubo un mínimo de trabajo, pero bueno, de a poco, a medida que los protocolos se fueron estandarizando y bueno, el gobierno fue permitiendo comenzar la actividad, se fue aflojando y yo empiezo a trabajar de nuevo en septiembre, más o menos. Ya hoy en día está en pleno trabajo, en pleno desarrollo, con los protocolos correspondientes, trabajamos por células. En mi caso, por ejemplo, mi célula es mi grupo de trabajo conmigo, que es la célula 1, por ejemplo, que no se puede juntar con la célula 2, que es de fractura. Si nos vamos a comer, tiene que ser en tiempos diferentes, o sea, ese tipo de protocolos, así que ya está en pleno funcionamiento, pero bueno, al principio fue mucha incertidumbre. Empezaron a hacer programas de retiros voluntarios, donde mucha gente se fue, de hecho en mi segmento se fue la mitad de la gente. Así que bueno, fueron un tiempo bastante complicado, pero bueno, que ya pasó y cada vez va en aumento a mejorar, digamos. Acá también me preguntan, ¿por qué los 3 meses que te fuiste la pasaste peor que en la facultad? Porque lo que buscan estas empresas es que aprendas todo lo que tenés que hacer en la menor cantidad de tiempo posible. Y vos imagínate, no sabes nada de este tipo de tecnologías o este tipo de industria, así que ellos proponen 3 meses para aprender muchísimas cosas que tenés que hacer, muchísima tecnología, los principios de funcionamiento de las herramientas, los controles de pozo. Uno como supervisor en campo tiene que saber de todo, un poco, tiene que saber de todo. Después, bueno, cuánto en profundidad sabés, depende de qué tipo de supervisor querés ser, pero tenés que saber de todo. Así que es en 3 meses aprender un funcionamiento de un segmento bueno, no, es difícil expresarlo, pero es muchísimo. Entonces era clases de 8 hasta las 5 de la tarde y después estudiar para el examen del otro día, el examen todos los días, día por medio. Entonces un ritmo así durante 3 meses. O sea, ese ritmo, 3 meses. Entonces llega el primer mes todo bien, te conoces con gente de todo el mundo, sí, ahí Luis pregunta todo en inglés, es todo en inglés, que fue también una limitante porque si bien yo sabía hablar inglés, después te terminas dando cuenta que no sabes hablar tan bien inglés, sino que en realidad la casaste, manejás todo bien, pero imagínate que yo tenía un día a la mañana un curso con un profesor que era escocés, suerte, o sea, no entendés nada, a la tarde con un senegalés, mis compañeros eran de 16 países diferentes, cada uno con su acento, entonces uno por ahí se piensa que sabes, pero te das cuenta que te falta muchísimo. Entonces el primer mes fue aprender el funcionamiento de una industria en inglés y las palabras en inglés. O sea, yo directamente para ahorrar tiempo tuve que empezar a aprender todas las palabras directamente en inglés, ni me enfocaba en la traducción, ni me enfocaba, que fue un problema después porque cuando volví a Argentina a trabajar, acá se maneja todo en español, entonces tuve que volver a aprender todo lo que sabía en inglés, las palabras técnicas, aprenderlas en español. Entonces, bueno, esa dinámica bastante compleja. Y bueno, me costó muchísimo, pero le apliqué la misma técnica que la facultad, no me va a vencer, le damos para adelante. Muchas veces pensás en irte, en dejar todo, pero siempre hay algo que te va tirando para adelante. Así que bueno, por eso es que fue bastante complejo la escuela. Pero la pasé y pasa que yo en la universidad como que tenés más tiempo, por ahí no iba a clase, yo era bastante guacho en ese aspecto, digamos, a mí no me gusta mucho estar tanto tiempo sentado en la misma cátedra, entonces por ahí una hora me cansaba y me iba, o algunas cátedras prefería estudiarlas solo y directamente no iba, con mucha suerte, porque a veces no toman asistencia, pero hoy en día sí toman mucha asistencia. También me complicaba mucho porque ir a clases es un factor determinante para poder entender, obviamente, y a veces me tocaba estudiar solo cosas que si me hubiera ido a clases me hubiera costado la mitad aprenderlo, entonces siempre jugando con eso. Y acá no, ibas a esta escuela en Abu Dhabi donde tenías que estar desde las 8 hasta las 5 de la tarde cursando y para mí eso fue la muerte. Pero bueno, nada, te terminás acostumbrando, la terminás pasando y una experiencia increíble. Así que bueno, eso. Bueno.
Bueno, ahora por parte del CEO y propio te queremos agradecer mucho por esta charla. La verdad que estuvo muy buena y entretenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ya saben, de última, cualquier consulta que tengan, siempre háblenme, no tengo problema. Estoy disponible Ujú. para lo que necesiten. Eh, Fue gracias a los chicos que participaron, a los que no, gracias por escuchar y a ustedes, obviamente, los chicos del CEU, por invitarme a esta charla. Bueno, nos estamos viendo y dale, cualquier cosa le vamos a pasar si nos piden un Instagram o alguna forma de comunicarse con vos. Sí, mi Instagram es Darío-Cabullo, así que si quiere agregarme para hacer alguna consulta o alguna, lo que sea, yo no tengo. Muchas gracias, Ujú. chicos, les mando un abrazo muy grande.